quiero compartir un tema que nos dieron para llevarlo allí en el evento de los muchachos. Yo estaba orando y dije: Señor bendito, hay tantos temas, pero el Señor me llevaba precisamente hoy. Estábamos en una reunión de evaluación, de encuentro de oración, y el Señor me llevaba a recordar lo que había pasado allí y las herramientas que nosotros tenemos, cómo vencer en medio de las dificultades, pero cómo también nos podemos sostener firmes y cómo poder mantener una relación con el Espíritu Santo. Como estos muchachos y los niños, instruirlos para que amen a Jesús, amen al Espíritu Santo, amen al Padre. Y el Señor me llevaba esta palabra en Job capítulo 14, en la Reina Valera, hablando de la relación con el Espíritu Santo. Dice la palabra, Job 14, 7, del 7 al 10. Dice: porque si el árbol fuere cortado, no sé si usted está ahí conmigo. Y si Job capítulo 14, dice la palabra: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. ¿Cómo es? Si el árbol es cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Vamos al 8. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Escuche eso, mi amado hermano. Aunque el árbol lo corten, dice Job, en su situación que él estaba llevando, se sentía quizás ya claudicar, se sentía sin fuerzas, pero decía: aún hay una raíz. Y si esa raíz toca agua, por más que intente secarse, al tocar el agua empieza de nuevo a florecer. Tremenda esa palabra. Y esa palabra la escuchamos un día de un hombre que había sufrido una caída espiritualmente, y tuvo sus procesos de disciplina, y tuvo sus momentos de crisis, porque había crecido mucho, espiritual, económica, financiera, familiar, mucho. Pero en un descuido, este varón de Dios, hermano, se desplomó, y se desploma la iglesia, se desploma la familia, y empieza a sucumbir. Pero ese hombre tiene algo. Aquí Job nos está diciendo en la situación que le está pasando, pero yo le estoy hablando en esta generación, en este tiempo, de alguien que cuando se siente que ya no hay nada, cuando siente que todo se ha acabado, él recuerda, mi amado hermano, que le queda aún algo de fe, le queda una semilla sembrada, y él toca los ríos del Espíritu de Dios. Esa raíz que había quedado ahí, que parecía ya seca, toca la raíz del Espíritu y empieza a florecer, y empieza a levantarse, y empieza a crecer. Y el Señor lo ha restaurado. Lo volvieron a la cargo que él había ejercido. Y para él, cuando hace este sermón, él se siente tan feliz con Dios por la misericordia de Dios. Porque aunque había caído, aunque estaba destruido todo, aún había una raíz. Aún su raíz tocó la fuente del Espíritu de Dios, y empezó a florecer, empezó a levantarse, empezó a retoñar. Y quiero decirles en esta noche a la iglesia, a los que están allí, que a veces nos podemos sentir de esa manera, como el árbol que ya lo cortan y ya se dice no hay nada ahí. Pero mientras nosotros tengamos la raíz ahí cimentada a la roca eterna que es Cristo, y el agua de vida que es Cristo empiece a llenar nuestras raíces, vamos a empezar a florecer, vamos a empezar a levantarnos, y no todo está perdido. Bendito el nombre del Señor. Quiero que me ayude a leerlo. Dice: porque si el árbol fuere cortado. ¿Están aquí conmigo? Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Aunque parece que todo está oscuro, aunque parece que la enfermedad, aunque parece que el dictamen médico, aunque parece que no, déjeme decirle que hay algo que se llama esperanza. Mientras usted y yo tengamos vida, hay esperanza. Dijo Isaías: mientras me dure el espíritu, yo voy a madrugar a buscarte, mientras tenga vida. Y aquí Job nos está diciendo: mientras yo tenga esperanza, retoñará aún, y su renuevo no faltará.
Alguien tiene que recibir esta palabra en esta noche, aunque veamos que el barco ya está a punto de desaparecer, como Hechos 27 en la vida de Pablo, que el barco por más que le sacaron todo el peso y ya ayunaron ellos allí, no comieron por mucho tiempo porque la comida la sacaron y todo lo que pasó en ese barco, pero vino Dios, el ángel de Dios, y le dijo a Pablo: ninguno se va a morir. ¿Y sabe qué pasaron? Se dice que cerca de 14 días donde no vieron el sol. O sea, todo fue tinieblas. Todo, si multiplicamos 14 días por 24 horas, ¿cuántas horas pasaron ellos en tinieblas? Pero ya no había nada que hacer. Pero el ángel vino y le dijo: ninguno va a morir. Hoy hay una palabra de Dios, hoy hay una palabra de Dios. Esa es una palabra de Dios, que hay esperanza. Cuando decimos no hay nada que hacer, pero mientras dice: retoñará aún sus renuevos, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, ¿qué va a pasar? Reverdecerá y hará copas como planta nueva. Y allí volverán las aves y anidarán allí. Allí reposarán como reposamos con estos 27, 29 muchachos en un árbol grandote que le denominamos descansando bajo la sombra del Omnipotente. Tan hermoso ese árbol, ¿no? Ahí todos sellados por el Espíritu Santo. Qué hermoso es el Señor. Hoy yo quiero dejarle esta palabra en el corazón de ustedes. Y lógico, la tomo para mi vida también, que aunque pensemos que ya el barco sucumbió, pero mientras tengamos esperanza hay vida. Hay vida para un hogar que dice de pronto: hoy no, ya no hay nada que hacer. Pero hoy en el nombre de Jesús hay agua, hay vida, hay renuevo, hay vida, hay sanidad, hay santidad, hay vida. Y vamos a contrarrestar toda palabra que se declara en contra de nuestros muchachos. La generación de cristal, el que le tocan y no, hermano, vamos a declarar una generación de hierro, una generación una generación de árbol frondoso como el cedro, que tiene la capacidad de vivir cientos de años. Vamos a cambiar lo que el mundo nos dice que son nuestros muchachos y nuestros niños. No vamos, y alguien tiene que escucharme allí a través de esas cámaras, a través de Facebook. Alguno tiene que escucharme hoy, porque no vamos a aceptar lo que el mundo nos dice. Vamos a aceptar lo que nos dice la palabra. Amén. Vamos a aceptar lo que nos dice la palabra. El renuevo, ese pueblo, ese linaje de Dios va a tocar las aguas, está tocando las aguas y van a florecer. Vamos a ver a nuestros jóvenes renovados y cambiados. Los estamos viendo, pero vamos a verlos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, hablando de la relación con el Espíritu Santo, Él hace cosas importantes como esas, de levantar la fuerza al que está caído. Y cuando yo tengo relación con el Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo es ese contacto día a día del agua de vida. Y el Espíritu de Dios, aunque hay momentos que pareciera que no estuviera, pero Él siempre ha estado ahí. Y por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, entonces no viene el Consolador. Jesús en ese momento era el Consolador para ellos. Él estaba cuidándolos. Pero cuando Jesús se internaba, dice la palabra que pasaban noches enteras. Entonces imagínense al Pedro, que era un poco así como arrebatado: pero ¿dónde está el Señor? Yo lo necesito acá. ¿A dónde está? ¿Para dónde cogería? Y Judas, que bueno, Tomás, que era, ¿cómo era Tomás? Tomás era incrédulo. Ese no está orando, quién sabe qué estará haciendo. Pero el Señor se iba. Pero ya entonces el Señor les dice: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a haber alguien que ya va a estar con ustedes y dentro de ustedes. Va a venir el Espíritu Santo. Y ya no hay necesidad de ir: uy, ¿a dónde estará? No, Él está ahí. Él va a estar ahí, dándonos de su agua, de su presencia. Entonces empezamos nosotros a hacer nuestra gira con nuestros muchachos en algo que llamamos un punto de partida. Siempre hay un llamado. Siempre usted recordará el momento cuando Dios lo llamó a sus aguas. ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo era su vida antes? Algunos tuvimos la oportunidad de nacer en hogar cristiano, de caminar en los ríos de Dios desde pequeños.
Algunos tuvimos esa oportunidad. Otros a la mitad del camino abandonaron el camino o abandonamos el camino de las aguas de Dios y fuimos a cavar cisternas rotas. Nos metimos por lugares que no teníamos que habernos metido. Y Dios en su gracia y misericordia nos miraba y dijo: pero yo le dije que era por acá y Él dice que es por allá. A veces uno busca caminos que no son. A los muchachos les decíamos: súbanse por aquí, y ellos se subían por otro lado. Sí, por aquí que es más fácil, ¿no? Nosotros sabíamos por dónde era, pero no, ellos querían meterse por otros lugares. Aleluya. Y a veces en el caminar con el Señor pasa eso. En nuestros puntos de partida, empezamos bien. Pablo le habla a la iglesia, a la iglesia de Éfeso, creo que le habla y le dice: ustedes empezaron en el Espíritu, empezaron gozosos, contentos, y ahora estaban en la carne. Ya se habían aislados, que habían retirado, estaban ausentes de la presencia de Dios. Hay un punto de partida donde arrancó Pablo. ¿A dónde empezó Pablo? ¿Yendo para dónde? ¿Cuál fue el inicio de Pablo? Cuando tiene el encuentro con Jesús, él va rumbo a Damasco. ¿O para dónde iba? Y él iba a perseguir. La meta era perseguir a la iglesia, a los del camino. Esa era su meta. Pero dice la palabra que yendo hacia ese lugar, Jesús le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿usted por qué me persigue? ¿Usted qué hace siguiéndome? ¿Usted qué hace persiguiéndome? No, Señor, yo persigo a los evangélicos. No, es que el que persigue a los evangélicos me persigue a mí porque son mis hijos. Y ahí, hermano, tiene un encuentro con Dios, tiene un inicio con Dios. Ese fue el encuentro de Pablo con Cristo directamente. Pablo tuvo la oportunidad de que Cristo mismo lo evangelizó. El Señor mismo le apareció y lo evangeliza. Y le dice lo que tiene que hacer: váyase, que hay un hombre que lo está esperando para que ore por usted, porque había quedado ciego. Hay un inicio en la vida del apóstol Pablo. Hay un inicio en su vida. ¿Hace cuánto arrancó usted? ¿Hace cuánto empezó? Unos 10 años, otros 20, otros 30. Pero ahí iniciamos. Tuvimos un inicio. Pero aquí lo importante también es no solamente cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Cómo llevamos el camino, cómo caminamos en la vida creyendo en Dios. Dice la palabra en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese va a ser el que va a heredar la gloria eterna de Dios. Un inicio. José también tuvo su inicio cuando lo lanzaron allá al foso, no de los leones, sino a la cisterna. Ahí hay un inicio, porque él clama: ¿por qué me meten aquí? Y piensan en matarlo, pero no lo matan porque Dios tenía un propósito con José. Luego sabemos que lo compran allí los ismaelitas que van, lo venden a Potifar, y empieza un proceso en el trabajo de Dios con José. Pero hay un inicio, hay un momento donde se arranca. Abraham tiene un encuentro con Dios y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Estamos revisando Génesis en el grupo de intercesión de la mañana, los de martes a viernes. Ya vamos en Génesis capítulo 14. Mire cómo ya estudiamos todo el Nuevo Testamento, leyendo capítulo por capítulo y reflexionándolo. Y dije: oiga, tremendo esto. Y ahora vamos en Génesis 14. Mañana es viernes, mañana continuamos con Génesis 15. Y ahí vamos, como la tortuguita, paso lento. 6 a 7, 1 hora, estamos ahí orando a Dios y meditando en la palabra. No podemos realizar ese avance, el inicio. No podemos iniciar y empezar y caminar el camino solos. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu de Dios. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Hasta aquí el que nos ha sostenido ha sido el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo ha estado con nosotros. Él dijo que no nos dejaría y no nos desampararía. Zacarías 4:6 dice la palabra. Zacarías 4:6: entonces respondió y me habló diciendo, está hablando Zacarías, lo que Dios le está hablando, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza,
sino con mi espíritu. ¿Quién lo ha dicho? ¿Firma? ¿Quién lo firma? Estamos ahí. Zacarías 4:6, que dice: ayúdeme. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel, que dice: ¿y qué tal si le cambia un poquitico el nombre Zorobabel y coloca su nombre? Entonces respondió y me habló diciendo: estas palabras de Jehová. Albeiro Molano, le dice Dios, ¿qué dice? Que no vas a batallar con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, te dice Dios hoy. Jóvenes que están aquí, que me escuchan, iglesia, no vamos a poder llegar muy lejos si el Espíritu de Dios no va con nosotros. Relación, comunión, intimidad. Relación, comunión, intimidad. Si el árbol toca el agua, vuelve a reverdecer. Si la fuente de Dios está en nosotros, vamos a reverdecer. Vamos a llevar fruto, y no cualquier tipo de fruto, sino un fruto que crece y abunda. Y en ese caminar, los muchachos se acuerdan que nos fuimos a un río. ¿Se acuerda, Cristian? Ese río estaba mansito. Ese río estaba que se lo llevaba uno. Yo estaba ahí parado, pero sin embargo yo tocaba si esto está resbaloso o no, porque qué tal. No, el pastor allá se fue a nadar como Moisés. Les mandó saludes. Y pendiente que ninguno ahí, porque algunos atrevidos metieron los pies allá. Era solo tocar, pero algunos metieron los pies a ese río que era impetuoso. Ese río donde fuimos tenía mucha corriente y mucha fuerza, y unas rocas grandotas que habían ahí. Cuando nosotros empezamos a tener relación con el Espíritu Santo, dice la palabra en Juan capítulo 7, 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Yo no sé si usted me ayuda a encontrar, o mire aquí la pantalla, el río de Dios, los ríos de Dios. Si el árbol toca la fuente de vida, tiene esperanza, dijo Job. Si el árbol que está seco, que está muerto, si el hogar que dice no hay más, toca las fuentes de Dios, se restaura. Si en la relación de pareja que dice ya no más, pero tocan las fuentes de Dios, hermano, ese hogar se restaura. Ese muchacho que usted dice no hay nada que hacer, pero si toca los ríos de Dios, hermano, ese árbol toma vida. Esa persona toma vida. ¿Están ahí conmigo? Juan 7:37, ¿qué dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Alguien tiene sed de Dios? Si alguno, yo le voy a pedir que usted revise alguno que si hay, dígale, oiga, es para usted. Ábrale los ojos así, dígale, ahí en casa también, mire si hay alguien por ahí, dígale, hey, es para usted. Toque, mire a alguien, dígale, si alguno, dígale, ese es usted. Dígale, ese es usted. Si alguno, dice la palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? Van a correr ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? Van a correr ríos de agua viva, hermanos. Usted va a caminar la vida, no va a caminar la vida seco espiritualmente, sino usted, mujer de Dios, varón de Dios, va a caminar con los ríos, con la presencia de Dios, que aunque vengan momentos de dificultad, el Señor lo sostiene. Aunque el enemigo quiera robar el gozo, el Espíritu le trae gozo. Por eso Esdras o Nehemías dijeron, el gozo del Señor es la fuerza de mi vida. Eso lo dijo Esdras, ¿no? ¿Esdras o Nehemías? ¿Nehemías? ¿Nehemías o Esdras? Ahí está, vaya, revíselo. Pero sí, fue Nehemías. Si alguno lo encuentra así, pastor, está al lado. ¿Cómo es que dice el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo les pregunté a los muchachos lo siguiente: ¿usted bebe agua? Solamente como uno, por ahí me dijo que casi no, que muy poquitica, ¿no? Uno, por ahí uno de todos
¿Cuánta agua bebe? Algunos, no, yo bebo hasta 2 litros diarios, yo bebo un vaso, yo bebo. Y le decía a ellos, ¿qué tiene que hacer cuando tiene sed? Entonces, pues, destapar la botella o ir al grifo pero hoy tiene que haber una acción. En el Espíritu de Dios, Él está con nosotros, pero Él quiere que nosotros nos movilicemos a esa agua de vida día a día. Él está ahí, ese río está ahí. ¿Sabe cuánto? Joel, ¿sabe cuánto lleva ese río ahí fluyendo? Cientos de años. Ese no nació ayer, ese lleva muchos años ahí. Y mucha gente lo ha visto ahí. Y ese río todavía sigue siendo impetuoso y sigue llevando vida. La única manera de nosotros, yo les pedí que tocaran el río, que pusieran las manos ahí para que palparan a qué sabía, no que tomaran del agua, sino que palparan qué se sentía. ¿Estaba fría el agua? ¿Estaba fría? ¿Cómo la sintió? ¿Fría o tibiecita? Más o menos. Pero ese río siempre ha estado ahí. El Espíritu de Dios desde Génesis ha estado ahí. Pero el Señor dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga. Y en Hechos 2 dice que el Espíritu vino y llenó los 120 y fueron todos empoderados. Empezaron a tener vida. Si alguien tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Usted es un portador de esperanza. Mi hermana Betty, allí en Dindalito se lleva vida, se lleva esperanza. Cada uno de los que llevan un mensaje se lleva esperanza. Yo he escuchado muchachos subirse en al Transmilenio, al CID, llevando un mensaje de esperanza. Algunos lo hacen rapeado, pero dicen, yo lo que quiero es llevarles a ustedes un mensaje de esperanza. El que cree en el Señor de su interior, van a correr ríos de agua viva. Van a correr ríos de agua viva. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere los ríos de agua viva? ¿Qué tenemos que hacer? Que la raíz toque esa agua día a día. No cada mes, cada 8 días, Señor, dame de beber. No, sino que día a día ame la presencia. Día a día, en la noche, en la mañana, dígale, Señor, yo anhelo los ríos de tu presencia. Y dice la palabra que el que cree, dice esto, dijo en el que dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Eso lo hace la relación con el Espíritu Santo. Eso lo hace. A los sedientos, vengan a las aguas, beban. Isaías dice, vengan, compren vino y leche sin precio, sin costo alguno. Ezequiel dice que el Señor, el corazón de piedra, ¿qué va a hacer? Lo va a convertir en un corazón de carne. Va a transformar esos corazones de piedra y va a colocar corazones de carne, porque el Espíritu de Dios hace eso. Ponga su mano un momento ahí en el corazón. Padre Santo, el que cree en ti, como dice la palabra, la Escritura, de su interior corran ríos. Y Señor, es un buen momento para que en esta noche pedirte, Espíritu Santo, que los ríos de tu presencia sigan creciendo en los jóvenes, en los niños, en la iglesia. Padre Santo, que la gente que llegue nueva a este lugar pueda beber de los ríos de Dios. La gente que llegue a este lugar pueda, Señor, percibir el río de Dios y pueda sumergirse y puedan recibir, bendito Dios, la salvación, puedan recibir esperanza, puedan recibir consuelo, Padre, y que perseveren hasta el fin, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos el camino y de pronto llegamos a un lugar donde habían unos nidos de arañas, que en la noche los jóvenes llegaron a ese lugar con sus ojos vendados porque había que buscar algo ahí. Pero nosotros habíamos caminado temprano y en la noche anterior, esa llegada fue de día, pero en la noche anterior, cuando se acercaron los que estaban mirando el terreno, habían unas arañas algo grandecitas, y eso estaba lleno de arañas, y eso significó para nosotros peligro. Eso significó para nosotros peligro. Cuando ya llegamos con estos muchachos allí, estando en ese lugar, un lugar no tan
había sido de pronto un lugar donde habían tenido animales, pero ahora ya estaba abandonado. Pero sí estaba la evidencia palpable de que era un lugar peligroso. Por ahí había una que otra culebra también, pero eso no fue impedimento para meter a esos muchachos en la noche por esas montañas. Porque hubiéramos dicho, no, qué cosa, no, más bien por aquí, no, se los metimos por allá. Pero creyendo en algo, que mi relación con el Espíritu Santo nos lleva a mirar lo que dice Salmo 23:4, que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Jehová el Señor está con nosotros, y su vara y su callado nos van a infundir siempre aliento. ¿Cuántas veces? Mire, cuando vayamos allá y el Señor estemos allá en el tribunal de Cristo y se abra, mi amado hermano, se coloquen ahí, yo me imagino como una película. El Señor nos sentará, yo me lo imagino así, porque usted va a decir, pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Sí. Y yo me imagino como una película, y el Señor le va a mostrar cuando usted nació y cuando empezó a correr. Lo único que no van a salir son los pecados, porque el Señor los borró todos. Eso el Señor los echó bajo sus espaldas. Y le va a decir, mire, aquí en cuando usted intentó pasar el Transmilenio, ese pasó y yo lo detuve. Yo permití que sucediera algo antes, porque le iba a pasar algo aquí. Entonces yo permití, ay Señor, sí, es verdad. Y empieza uno a mirar de que el Señor siempre nos guardó. El Señor siempre nos guardó, porque Él ha tenido y tendrá siempre propósitos con nosotros. Amén. Ahorita entre los planes y propósitos que Dios tiene para el hombre, sabemos que hemos pasado por muchas situaciones de peligro, de muerte. Que usted dice, me salvé de pelo. No se salvó de pelo. El ángel de Jehová estaba ahí. De pronto se quedó sin pelo, sí, pero el ángel de Dios estaba ahí para guardarlo. El ángel de Dios estuvo ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso no quiere decir que entonces, como el Señor me guarda, entonces me atravieso el Transmilenio. Que eso, no, ese para apenas me vea, lo mata. Porque tenemos que ser precavidos también. Dejó la puerta abierta porque el ángel de Dios me guarda la puerta. Si los abiertas, lo roban. Claro que también hay veces que esa puerta de allí se nos quedó en 3 días sin candado, ajustada nomás y sin candados. 3 días. Solo esto estaba. Cuando vinimos y eso sin candado, uy Señor, estos servidores, ¿qué pasó? No habían contado los candados, solamente ajustaron la puerta. Solamente la ajustaron y nosotros pues ya felices en una finca. Y cuando llegamos eso sin candado, y ay Señor, el ángel de Jehová estuvo ahí. Un día fuimos a un ayuno donde Miguelito, fuimos a orar donde Miguelito, y dejamos esa puerta. Salimos contentos del ayuno y la puerta se quedó abierta. Esa sí quedó abierta. Y cuando llegamos, ay, es 1 hora duramos allá donde Miguelito orando y cantando. Un sábado me acuerdo que salimos. Y cuando llegamos, la puerta abierta, y ay Señor amado, de la alegría que íbamos donde Miguelito, dejamos la puerta abierta. El Señor estuvo ahí. Otro día los jóvenes dejaron la puerta abierta un sábado. Nosotros hicimos una reunión arriba. La puerta duró 1 hora abierta. Cuando yo bajé a las 8, de 7 a 8, cuando bajé a las 8 la puerta abierta, yo miré de una vez, lo primero que hice fue mirar las guitarras, y ahí estaban. Y el Señor ahí estabas cuidándonos. Fueron unos, dale gloria a Dios. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios nos cuida. Dios nos cuida. Y quisimos meter a nuestros muchachos para que observaran que el peligro era latente. Pero Dios estaba ahí cuidándonos. Dios estaba ahí. En mi relación con el Espíritu Santo, hermano, Dios envía a sus ángeles alrededor nuestro. Y seguimos el camino y había un árbol. Habían muchos árboles, pero miramos uno que le denominamos el árbol de justicia. Un árbol de justicia es concepto bíblico, se refiere a la relación entre la fe y las obras y cómo ambas están conectadas en la justicia de Dios. Mire lo que significa, mi amado hermano, un árbol de justicia. La palabra dice en Proverbios 11:30, si usted lo tiene ahí, no sé si lo alcanzamos a tener aquí en el árbol de justicia. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo
es árbol. Dice que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas. ¿Cuántas almas se ha ganado usted este año? Si no se ha ganado ni una, entonces empiece a decir: ay, Señor, dame sabiduría. Hay que ganarnos al menos una de ahí en adelante. Dice la palabra entonces, Proverbios 11:30, que el fruto del justo es árbol de vida. El origen, el concepto del árbol de justicia proviene del libro de los Proverbios 11:30, donde dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y esto tiene significados importantes. Un árbol de justicia, si la palabra nos dice que tenemos fruto como árboles de justicia, eso significa lo siguiente. Lo primero, la vida espiritual. Un árbol de justicia representa la vida espiritual. El árbol simboliza la vida espiritual y la conexión con Dios. La vida espiritual, un árbol de justicia simboliza la vida espiritual y la conexión con Dios. Cuando yo tengo mi relación con el Espíritu Santo, Él me presenta justo delante del Padre. Por eso aquí la definición de la vida espiritual, el árbol simboliza la vida espiritual y la conexión que tenemos nosotros con Dios. Y un árbol de justicia se mantiene firme, se mantiene como el roble. Sí, Barbarita. El fruto florecerá como las palmeras. Y las palmeras tienen unas características muy importantes. ¿Sabía eso? Que buscan lo más profundo. Usted las ve todas flacas, pero la palmera se sumerge hasta lo más profundo, la raíz, y donde encuentra roca, ¿sabe qué hace la palmera? Se enrolla. Y por eso cuando vienen las tormentas, esa palmera se pone que ya se rompe, pero ahí luego y se endereza, porque está metida. Y para nosotros, como árboles de justicia, es eso, es poder cimentarnos en las profundidades de Dios. Y si usted tiene su raíz tocando los ríos de Dios y agarrada a la roca que es Cristo, nadie lo va a sacar. Nadie lo va a derribar. Nadie, mi amado hermano. Pueden venir 10,000 demonios, pero dice la palabra que por un camino vienen, pero por 7 salen huyendo. Porque la unción y la presencia de Dios está con nosotros. Pero eso lo hace el Señor con la gente que tiene relación con Él. Hablábamos de ese tema para los jóvenes: relaciones. Busquen los ríos de Dios, busquen la fuente de vida. Y eso es de toma y dame. No solamente ustedes, sino nosotros como líderes, pastores, necesitamos estar en esas profundidades. También el árbol de justicia representa la justicia, y la justicia se refiere a la rectitud y la integridad moral. Un árbol de justicia, si nosotros, la palabra nos habla de árboles de justicia, la justicia se refiere a la rectitud. Usted y yo nos mantenemos rectos, firmes ante tanta corrupción que se vive en el mundo entero. Usted se camina en rectitud. Usted y yo caminamos en rectitud. Y Dios, hermano, lo va a sacar en alto. Con esta semana, ayer o hoy, estábamos hablando, yo que con el hermano Israel. Sí, con Israel. En alguna ocasión, en el área de ejercer la vigilancia, el señor o el dueño del lugar donde estoy cuidando le dio por cambiar todos los computadores. Tiene unos computadores de esos que parecían un televisor, último modelo en ese entonces, pero en buen estado, y los cambió por los cuadritos. Actualizó toda su empresa. ¿Y sabe qué hicieron con los computadores? Buenos, pero ya había que actualizarlos. Colocaron en una bodega donde habían muchos computadores de esos. ¿Y sabe qué era lo más bueno? Que yo no tenía computador. ¿Y sabe qué era lo más bueno? Que yo me había podido llevar un computador eso y nadie se da cuenta. Yo necesitaba un computador, no teníamos. Y yo miré esos computadores y dije, bueno, vea, sería bueno llevar uno de estos. A la final son para botarlos. Pero como ya era árbol de justicia, había justicia en mí, yo dije, no, yo no soy de los que se llevan las cosas. Yo tengo que
honrar al que me colocó aquí, primeramente que es Dios, y segundo a responder a la confianza que el sargento de la compañía me había. Él me dijo: lo mando a usted ahí porque usted es el único que puede responder ahí, va a ser usted, en cuanto a rectitud, honestidad y todo eso, porque había muchas cosas. Cuando nosotros hablamos del árbol de justicia que el Señor nos lleva, la justicia se refiere a la rectitud y la integridad moral. Usted no se chonetea, se mantiene firme. Amén. Usted es un árbol de justicia de Dios y el Señor lo nutre con su presencia. Los empresarios deben de hacer los negocios honestos. Los empresarios, hermanos, deben de hacer los negocios honestos. Amén. Y todo negocio que nosotros hagamos debemos hacerlo con justicia y rectitud. Y Dios va siempre a mirar eso. Dios siempre va a mirar eso. Y voy a terminar con esto. El fruto, dice también que el árbol de justicia representa, hay un fruto, y el fruto del árbol representa las obras y las acciones que surgen de vidas justas. Cuando usted y yo caminamos en justicia, vamos a dar fruto, vamos a ayudar, vamos a sembrar y vamos a recoger de lo que nosotros sembramos. El fruto, va a haber un fruto. El fruto del árbol representa las obras y acciones que surgen de una vida justa. Porque así como Dios nos bendice, entonces empezamos también a abrazar y a dar. También el árbol de justicia tiene que ver con la vida eterna. El árbol de justicia también simboliza la vida eterna y la promesa de salvación. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Características: un árbol de justicia tiene las siguientes características. Tiene raíces profundas. Un árbol de justicia tiene, Miguelito, usted tiene unas raíces bien profundas. 45 años acá en la renovación y has venido cualquier cantidad de chaparrones sobre Miguelito, pero el Señor lo ha sostenido porque Dios lo ha colocado como un árbol de justicia, pero su raíz está bien cimentada y sigue esperando al Rey de Gloria, que algún día lo llamará, o vendrá por usted y vendrá por... Si viene por usted así en el rapto, pues lógico que viene por todos. Ahí lo acompañamos. Las características del árbol de justicia es esto: tiene la raíz bien profunda. La fe y la confianza en Dios son las raíces que sostienen al árbol. ¿Cómo es? La fe y la confianza en Dios son las que sostienen la raíz de un árbol de justicia. Usted y yo tenemos la fe suficiente para creer que el Señor nos sostiene. Por eso empezamos con Job. Aunque el árbol esté seco, aunque esté caído, pero si toca agua, hermano, dice que va a florecer. Yo alabo al Señor porque Él es bueno todo el tiempo. Y cuántas veces hemos estado como cayéndonos caer, cuántas veces hemos estado caídos, pero el tocar el agua, el Señor nos da la fuerza, la esperanza y el vigor. Y nos enseña a mirar no con estos ojos, sino con los ojos de la fe. Los ojos de la fe que nos llevan a mirar lo sobrenatural de Dios. Déjeme dos cositas más para salir. Raíces profundas. El árbol de justicia se caracteriza también un tronco fuerte, que es la justicia y la integridad moral. Son el tronco que sostiene el árbol, la justicia, la integridad, ese tronco fuerte. Las ramas extendidas son las obras y acciones justas. Son las ramas que se extienden desde el tronco, esas ramas grandotas. Ahí reposan, mi amado hermano, ahí llegan los animalitos y pueden descansar cuando lo miramos en el área natural. Y también una característica de un árbol de justicia es que su fruto es abundante. El fruto del árbol representa la abundancia de bendición y la vida espiritual. Amén. Todo eso se logra en la relación. Y todo eso lo vivimos nosotros allí con los muchachos, caminando con ellos. Y hay otras cosas que esta historia continuará. Pero quiero decirles, dejarlos con la palabra en el corazón, de que si alguno siente que la raíz está, el árbol se ha caído y está seco, si toca agua, vuelve a reverdecer. Colóquese un momento sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, yo te bendigo en esta noche.
Y te doy gracias, Señor, por hacernos rejuvenecer, reverdecer, Señor, aún en medio de tanta sequedad que se vive en Colombia, que se vive en el mundo entero. Ministerios secos, hombres secos, Señor bendito, hogares secos, pero que hemos percibido el agua de los ríos de Dios y nos hemos levantado y ahora estamos llevando fruto. Ahora, Señor, y es un fruto, bendito Dios, en abundancia, vida espiritual abundante, obediencia en abundante, fruto en abundante. Y esa bendición que nos ha hecho crecer, Padre, esas ramas ahora están tocando a nuestros hijos. Ahora estamos abrazando a nuestros hijos. Ahora estamos abrazando un hogar. Ahora estamos abrazando una esposa. Ahora estamos abrazando una familia. Ahora esas ramas de justicia que nos han hecho crecer están abrazando una nación, están abrazando al mundo entero, Señor, porque no cesamos de orar, porque tenemos vida, porque tenemos gracia y abrazamos al necesitado. Esa rama de justicia, ese árbol de justicia se ha levantado, bendito Dios, con buen fruto y fruto en abundancia. Es un árbol que lleva mucha vida y nadie lo va a secar, porque estamos metidos en la roca que es Cristo. Escúcheme, mi amado hermano, y como árbol de justicia, ahí la gracia y la gloria de Dios nos alcanza para abrigar a nuestros hijos y la familia y todo el que quiera llegar y que quiera estar en nuestras casas, en la empresa donde usted está. Y habrá gente que va a llegar a usted y le va a decir: yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. ¿Sabe por qué? Porque hay abundancia de paz, abundancia de bendición. Yo te doy gracias, Señor, por tanta bendición. Y una vez más, estos 29 muchachos, junto con los 16 que fuimos a sembrar y a recibir, Señor amado, en ellos también, Señor, nos protegemos y nos cubrimos en tu presencia. Estos 29 niños que fueron, Señor, más Melanie que se nos unió allí en la finca, 30 niños en total, junto con el equipo que llegó allí, Señor. Todos, Señor, estamos en la roca que es Cristo y vamos a florecer. Dígale, Señor, voy a florecer. Dígale, Señor, voy a florecer. A donde tú me has colocado voy a florecer. No voy a ser un árbol seco. No voy a hacer un río seco. De mi interior va a correr ríos de vida, porque el Espíritu de Dios me guía. El Espíritu de Dios está conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale gloria al Señor. Dale gloria fuerte a mi Rey. Gloria a Dios, fuerte a Dios. Bendito el nombre del Señor. Oramos, Señor, para que la economía de la iglesia siga reverdeciendo. Señor, ni en ningún momento no hay un servicio que digamos nadie sembró. Señor, siempre ha habido provisión. En los momentos que hemos necesitado para construir, para comprar, ahí ha estado tu provisión. Gracias. Y te pido, Señor, que bendigas al niño que coloca ese diezmo de 200 pesitos, la mujer que coloca los 1000 pesitos, como también los que colocan mucho, Señor. Al de poco como el de mucho, Señor bendito, la bendición esté para cada uno de ellos, Señor. Y aún el que siente dar y no quiere, Señor, redarguye ese corazón para que también pueda sembrar y pueda recibir también, porque tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Y también que cada uno siembre, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Padre, gracias. Te bendigo, Señor, que por la ofrenda, diezmos, primicias. Gracias por esta casa, Señor. Ore, coloque las manos hacia este lugar. Señor, hay una situación que se está librando entre padre e hija, Señor, y hemos orado para ensancharnos. Yo te pido, Señor, que ese problema interno que tienen allí se solucione, Señor. Y cuando ellos nos den, yo le dije a esta mujer que cuando estuviera, Señor bendito, ya solucionado, que me dijera: pastor, puede comprar. Y cuando ella diga ya puede comprar, podamos, Señor, tener el recurso para poder ensanchar, Señor. Y luego vamos por la panadería. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Y amén.